Sublime gracia del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer desde el 6. El estudio se va a centrar en los versículos 9 al 12, pero vamos a leer desde el 6 para continuar con el hilo del mensaje, ¿sí? La semana pasada se suspendió la serie por el motivo de la Semana Santa. Bien, cambiamos un poquito el sermón. Hoy continuamos con nuestra serie, entonces vamos a retomar desde el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, Señor, al permitirnos presentarnos delante de ti en esta mañana. Dios mío, mira nuestra condición, nuestras necesidades, pero por encima de todo, nuestra necesidad espiritual, necesidad de ser santificados, necesidad de morir a nuestro propio yo, necesidad de mortificar al pecado, necesidad, Señor, de creer en ti. Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Dios mío, úsame como un instrumento de tu palabra para edificar a este pueblo y aún para ser edificado yo mismo a través de este mensaje del Evangelio. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá vemos noticias? Los noticieros o noticiarios, como les dicen. Bueno, yo casi no. Pero, sin embargo, las noticias siguen llegando. Esta semana se desplomó un puente, el puente conocido como el Puente de la Vieja, así se llama. Y surgieron muchas versiones, todavía están en investigación de la razón por la cual el puente se desplomó, porque hace 3 meses le hicieron mantenimiento y es un puente muy importante. Ahora las personas van a tener que manejar 4 horas más para llegar a sus destinos. Hay muchas versiones. Sin importar cuál versión nosotros creamos, aquí, a la distancia que estamos, parece tener una importancia mínima para nosotros. Es decir, algunos dicen que fue un atentado, otros dicen que ya estaba muy viejo, otros dicen que fue negligencia de quienes hicieron mantenimiento, etc. Y cada quien puede creer lo que le consideren importante, relevante, pero a la larga no va a tener un efecto crucial en nuestras vidas. Puede afectar un poco en el hecho de que suban algunos precios de ciertos productos, pero nadie se va a morir por eso. Podemos creer, cada quien puede creer lo que considere correcto en ese sentido. Sin embargo, hay cosas en la vida que demandan una postura radical, que creer en ellas o no creer en ellas es crucial para nuestras vidas. Es fundamental para nuestras vidas. Y lo que creamos o no puede tener consecuencias
cósmicas, consecuencias eternas para nosotros. Leímos en la introducción la historia de los dos espías en Números capítulo 13 y capítulo 14. Dios le ordenó a Moisés que reconociera la tierra prometida y envió 12 hombres, príncipes de Israel, no eran cualquier hombre, príncipes de Israel. Estos hombres fueron, contemplaron la tierra y volvieron con noticias. Y 10 de los 12 desalentaron al pueblo. Trajeron malas noticias. Solamente 2 permanecieron firmes al consejo de Dios. Los otros 10 le hicieron sindicato a Jehová. Y el pueblo creyó la palabra de estos hombres y murmuró contra Dios y dijo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o ojalá muriéramos aquí en el desierto. Dios nos sacó de Egipto para matarnos en la tierra prometida. Vamos a morir a espada. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo: no, pues, pobrecitos, ahí van. No, les dijo: voy a cumplir el deseo de vuestro corazón. Vais a morir en el desierto. ¿Queréis morir en el desierto? Vas a morir en el desierto. ¿Por qué? Por la incredulidad. Prefirieron creerle a estos hombres que creer en el testimonio que Dios había dado desde el mismo instante en que los sacó de la tierra de Egipto. Con brazo poderoso, con milagros y prodigios, cómo los sustentó en el desierto, cómo de la roca brotaba agua, cómo caía pan del cielo, cómo fueron libres del veneno de las serpientes mirando una serpiente de bronce, cómo preservó sus vestidos, cómo una columna de nube los guardaba del frío, los alejaba a las fieras y era luz en medio de la noche, y cómo una columna de nube los preservaba del sol en el día. No les importó, prefirieron creer el testimonio de los hombres. ¿Y qué sucedió con ellos? Su decisión tuvo consecuencias eternas. Murieron en el desierto y, como dice el Señor en el Nuevo Testamento, no entraron en el reposo de Dios. Hebreos 3, 16 al 19 nos dice, hablando Dios: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No entraron en el reposo de Dios por incredulidad. El título de la predicación de hoy es El testimonio de Dios. Y vamos a ver 2 punticos. En primer lugar, el testimonio de Dios, versículos 9 y 10. En segundo lugar, Dios nos ha dado vida eterna, versículos 11 y 12. Y en tercer lugar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos a iniciar con el primer punto. El testimonio de Dios, versículos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Tenemos que tener en cuenta el contexto de la carta, ¿no? ¿Qué idea viene desarrollando Juan? La leímos hace unos momentos. Y como decíamos hace 15 días en el mensaje, para que una afirmación o una declaración fuese válida, tenía que contar con la presencia de 2 o más testigos para creerla, para que fuera válida. Porque si eran 2 personas, pues ese es el testimonio tuyo contra el mío, ¿y a quién le creemos? Pero si habían testigos, se consideraba veraz la declaración. Y entonces Juan, hace 15 días estudiamos, nos presentó testigos de la divinidad de Cristo, de que el hombre que pisó la tierra es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Entonces, en el versículo 9, lo que Juan nos está diciendo es que si nosotros como seres humanos le damos veracidad al testimonio de las personas, en antaño 2 o 3 testigos, le damos hoy en día valor
a la palabra de una persona, ¿cierto? Aun cuando sabemos que el mundo está plagado de mentiras y lleno de mentirosos. Sin embargo, nosotros no, por lo general no cuestionamos lo que nos dicen. En el noticiero nos dicen que el puente se cayó por X razón y nosotros decimos sí, se cayó por X razón. Y una persona se casa con otra y confían en la palabra de te voy a amar hasta la muerte. Si nosotros creemos el testimonio de los hombres en medio de un mundo dañado por el pecado donde abunda la mentira, Juan nos dice, mayor es el testimonio de Dios. De hecho, Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. Cuando Juan está escribiendo esto, está pensando en el testimonio que dio Juan el Bautista cuando Jesús se manifestó al mundo. Lo dijo Jesús en Juan 5, versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús estaba hablando de Juan el Bautista, versículos 36 y 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Sí? Está hablando de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Acaso Juan estaba diciendo mentiras? No, Jesús está diciendo, el testimonio que Juan dio de mí es verdadero. Pero por más verdadero que sea el testimonio que él da de mí, es un testimonio humano. Mayor testimonio que el de Juan tengo yo. Mayor, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Porque él vino dando señales que acreditaban que él era lo que él decía ser. Él no vino aquí diciendo, crean en mí que soy el Hijo de Dios. No, él vino aquí mostrando el poder de Dios, milagros, señales y prodigios. Aquellas cosas que habían sido profetizadas en la antigüedad se cumplieron en Cristo. Cuando Juan el Bautista es encarcelado, él envía a sus discípulos a que le consulten a Jesús. ¿Eres tú el que estamos esperando? ¿Eres tú el que habíamos de recibir o aún tenemos que esperar a otro? Y Jesús les dice, id y decirle a Juan las cosas que veis y oís. Juan, tu tribulación te está impidiendo reconocer en mí lo que el Antiguo Testamento profetizaba de mí. ¿Te has olvidado de tus convicciones? ¿Te has olvidado lo que dijiste cuando me viste? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En medio de la dificultad es fácil perder la perspectiva. Es fácil perder el rumbo. Pero Jesús corrigió a Juan en medio de su dificultad. El testimonio de los hombres puede fallar en algún momento, pero el de Dios jamás. Mayor testimonio que el de Juan tengo yo. Y Juan, el discípulo amado, nos lo corrobora acá. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, si yo le creo a los hombres, ¿por qué no le voy a creer a Dios? Mayor testimonio es el de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿Cómo nos ha testificado Dios? Lo vimos hace 15 días, versículos 6 al 8. 3 testigos celestiales, 3 testigos terrenales, en medio de la presentación de Jesús al mundo, cuando fue bautizado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testificaron que el que estaba allí parado era el Hijo de Dios. Allí vimos la Trinidad dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En su muerte, el cumplimiento de las profecías. Jesús agradando al Padre, sometiéndose al Padre en obediencia. El agua, la sangre, el Espíritu derramado en Pentecostés testifican que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan nos remite a eso. Este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Ya nos lo presentó Juan. Ahora lo que tenemos que hacer es recordar ese testimonio. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo.
Entonces Dios nos ha testificado que Jesús es su Hijo, que el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo a salvar pecadores. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Ignorar el testimonio de Dios? ¿Ignorar la palabra de Dios? No. Él nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Hacemos bien en creer el testimonio de Dios porque es el testimonio más fidedigno y está por encima de cualquier palabra de hombre. Y Juan nos dice que aquel que cree en aquel con mayúscula de quien Dios habló, de quien Dios dio testimonio, es decir, su Hijo, tiene el Espíritu Santo morando en él. Si tú has creído en Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, Dios vive en ti. Y eso es un motivo. No les estoy vendiendo morcillas. Eso es motivo para que la iglesia se goce, alabe y glorifique a Dios. ¿Cómo así? ¿Dios vive en mí? ¿Dios vive en mí? Sí, Dios vive en ti a través de su Espíritu Santo. Si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, si tú has creído el testimonio de Dios, Dios vive en ti. No es cualquier persona, es Dios mismo el que vive en ti, el que mora en ti, el que vive en tu corazón. Hermano, ¿de dónde dice eso? ¿Cómo que Dios vive en mí? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, pero lo que pasa es que ser sellado es algo externo, ¿no? Cuando uno marca las reses o los marranitos, los sellan es por fuera. Bueno, está bien, vamos a creerles. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vive Dios en mí? Si me he arrepentido de verdad o no, o es carreta. No, Dios vive en todo creyente. Dios mora en el corazón de todo verdadero cristiano. Ojo, verdadero cristiano. Porque hay personas que afirman ser hijos de Dios y pareciera más bien que el que vive en su corazón es el mismísimo Satanás. Por su conducta, por sus palabras, por su comportamiento, por su actitud, por su mal testimonio. No en vano Jesús nos dijo en Mateo 7, por su fruto los conoceréis. Pero aquel que se ha arrepentido tiene la vida de Dios en él. Por eso no hay que chuzarlo, por eso no hay que empujarlo, porque está vivo, estaba muerto, ahora Dios vive en él. Pero hay personas que son más fervientes, siendo hinchas de un equipo de fútbol, de un partido político, de alguna tendencia, pero cuando se trata de Dios, parecen más muertos que mi abuela. Mi abuela está 3 metros bajo tierra hace varios años. Y hay personas que afirman ser creyentes, pero están más muertos que mi abuela. De manera, versículo 10, tiene testimonio en sí mismo, de manera que cuando un creyente oye la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien lo convence de la veracidad de la palabra de Dios. Mira, un creyente no hay que estar demostrándole ni haciéndole una exégesis profunda, ni dándole los superargumentos para que crea el mensaje de Dios. Un verdadero creyente no es escéptico al verdadero evangelio, porque el Espíritu Santo mora en él. Hermano, tienes que orar. ¿Será verdad eso? No. El Espíritu mora en él y Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan
Él os guiará a toda la verdad, os recordará las palabras que yo os he dicho, os convencerá de pecado, de juicio, de justicia. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Por eso está chuse y chuse a la gente no sirve. Yo me cansé de chuzar a la gente porque por la misericordia de Dios entré en el entendimiento de que yo no soy Dios. Se predica el Evangelio, se predica la palabra. El que entendió, entendió. Y el que no, bien, gracias. El que no entendió, pues verá qué hace con la Biblia. Pero yo no soy Dios. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo evalúo la vida de la persona. Si camina como creyente, es creyente. Si no camina como creyente, es un hijo de Satanás. Punto. Y le digo a mi esposa constantemente, no vamos a bañar al puerco. El que no camina es porque no es de Dios y así de sencillo. Hermano, ¿qué pasa que no te estás congregando? Hermano, no, empezando por ahí, no debería decirle hermano, debería decirle amigo. Hermano, ¿por qué no vives en santidad? Hermano, ¿por qué no caminas en obediencia? Hermano, ¿por qué no oras? Hermano, no, ¿qué hermano ni qué 8 cuartos? Amigo. Hermano, tu conducta, tu forma de expresarte. No, hermano, no, amigo. Porque yo no soy Dios. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. ¿Y qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer cada predicador? Predicar el consejo de Dios. Y el Espíritu Santo obra. De manera que la vida del creyente es eso, vida, es espontánea. Yo no puedo maquillar un muerto como hacen en la sala de velación, ¿no? Maquillan al muerto y el muerto parece vivo, pero está muerto. Y yo no voy a maquillar a los muertos. Hermano, pero es que tú tienes que hacer. No, tú no tienes que hacer nada. Tienes que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. No estás caminando, tienes que nacer de nuevo. Así de sencillo. Porque el que tiene el Espíritu de Dios es convencido por la palabra de Dios, nos lo dice nuestro texto. Tiene testimonio en sí mismo. ¿Quién? El que ha creído en el Hijo de Dios. Y el que no tiene testimonio, porque no ha creído. Si persevera en su pecado, si persigue en sus prácticas pecaminosas, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No cree. Imaginaos a Moisés. Y no, Israel, tenéis que creerle a Dios, por favor, israelitas. No desconfiéis de la palabra de Dios, por favor. No le creáis a esos 10 espías. No. Sencillo, el Señor dijo, se van a morir, punto. No son míos. ¿Ya? El que es. El que no es. No es, así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros venimos de una mala teología, traída de la iglesia de donde muchos de nosotros venimos y muchos acaban de llegar. La teología del cristiano carnal, donde no se predica el pecado ni el arrepentimiento, sino que se le dice a las personas que pueden ser creyentes sin seguir a Cristo. Donde se le dice a las personas que pueden vivir como la gente del mundo y ser creyentes a la vez. Es un híbrido, es una mezcla, así como la yegua y el asno, y tienen un mulo o una mula, un híbrido. Hay un híbrido, el camino ancho y el camino angosto, y los dos se juntan y ahí está el cristiano carnal, que es la mayor parte de la cristiandad. En esa categoría inventada por el hombre encajan la mayoría de creyentes y algunos de los que están acá presentes. Dicen que son creyentes, pero viven como el anticristo. Dicen que son creyentes, pero su vida no da testimonio de Dios. ¿Culpa de qué? Del falso evangelio que nos predicaron. Entonces, cuando venimos y oímos el verdadero evangelio, estamos vacunados contra la palabra de Dios. Estamos ya inoculados, así como el que se hace la vacuna. En realidad esa vacuna no sirve para nada, más bien lo que hace es enfermarlo a uno. Pero el que se vacuna, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, se supone que ya no le va a dar fiebre amarilla. El que oye el falso evangelio y nace en esas iglesias donde se predica ese falso evangelio, cuando vienen y escuchan la verdadera palabra de Dios, dicen, no, eso no es conmigo. Yo estoy bien, yo creí, hice mi oración, serví, predicaba, tenía grupos, estuve en un seminario. Yo estoy bien. Y no se evalúan a sí mismos. Porque el falso evangelio ya los inoculó, los vacunó
contra la palabra de Dios. Y por eso vemos vidas que no se conforman a Cristo. Pero el que cree en el Hijo tiene testimonio, un testimonio interno, dado por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra lo convence. La palabra lo convence. No hay que pelear con las personas. El Evangelio lo convence. Esto es para los creyentes y para los que quieren servirle a Dios un estímulo. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque muchas personas no nos conocen, sabemos que aunque haya personas que no nos han visto la cara, la palabra de Dios a través de la radio, a través de la literatura impresa, a través de los videos, a través incluso de un mensaje por WhatsApp, a través de una llamada telefónica, sabemos que esas personas van a oír el Evangelio en el momento en que el Espíritu Santo trate con ellos. Sabemos que afuera hay mucho pueblo que está esperando que Dios obre en sus corazones. Y sabemos que afuera hay una iglesia en la cual Dios está obrando en sus corazones a través del Espíritu Santo. Y sabemos que aunque haya personas en iglesias de falsa doctrina, si verdaderamente han sido llamados por Dios, a su debido tiempo el Señor los va a traer a un conocimiento más profundo de quién es Dios, al conocimiento del verdadero evangelio. Es una esperanza para nosotros, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio. Es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando Dios habla, sus hijos oyen. Cuando Dios habla, aquel que ha de creer en Él oye, y si no oye es porque no es de Dios. Ese es el lado positivo del mensaje. No, pero yo ¿cómo les predico? No me van a escuchar. No, predícales. Si han sido escogidos por Dios, se van a salvar. Si son hijos de Dios, te van a escuchar. Porque el Espíritu que mora en ellos da testimonio. Da testimonio. Sin embargo, dice la palabra de Dios allí en el versículo 10, el que no cree a Dios, ¿le hace qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree a Dios. Si alguien, por ejemplo, viene y me dice a mí, termina el culto y alguien me dice, hermano, están dejando pasar las motos y los carros para Cúcuta sin ningún requisito. No están pidiendo seguro, ni revisión técnico-mecánica, es más, ni licencia. Hay un retén de la policía en Escobal y más bien lo paran a uno y le dan caramelos. ¿Yo qué le voy a decir? No, yo no te creo. No te creo. No te puedo creer eso. ¿Qué estoy diciendo implícitamente? Que esa persona me está diciendo mentiras. Cuando yo le digo a alguien, no le creo, estoy insinuando que el testimonio de esa persona no es veraz. No te creo. No te creo. Noticia. Va a llegar el agua todos los días aquí al municipio. No va a faltar el agua ni el gas. Vamos a abrir la llave y todo el día vamos a tener agua. ¿Qué diría alguien? No creo. No le puedo creer. Me estás diciendo mentiras. Y entonces cuando Dios testifica de su Hijo, que en Él tenemos vida eterna, cuando Dios nos dice en su palabra que quiere hijos santos, que quiere hijos que luchen contra el pecado, que le sirvan, y alguien dice, sí, yo sé, pero como que no va conmigo. Está insinuando que lo que se dice es mentira. La incredulidad es una acusación contra Dios, porque se le acusa de que Él nos está engañando. Señor, lo que tú me estás diciendo es mentira. En Cristo no hay salvación. Yo soy muy bueno y me puedo salvar solo. Señor, lo que tú me dices es mentira, porque yo no necesito santificarme, yo no necesito luchar contra el pecado, yo no necesito cambiar mi vida, yo puedo entrar al cielo así. Me estás mintiendo, Señor. Por eso Juan nos dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso.
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En Cristo y salvación, Él es Dios hecho hombre. No, no creo. Cada vez que una persona oye el Evangelio y se rehúsa a creer en Jesucristo, está diciendo que Dios es un mentiroso. Yo le puedo decir mentiroso a un hermano de la iglesia y se va a ofender, ¿sí o no? Digamos que cualquiera de nosotros es ese hermano y alguien viene y le dice, no, tú eres un mentiroso. ¿Me estás diciendo mentiroso a mí? Imagínense lo que es decirle eso a Dios. Imagínense lo que es acusar a Dios de falso testimonio, que ya en el decálogo es un pecado. No dirás falso testimonio contra tu hermano. Ahora yo estoy diciendo que Dios levanta falsos testimonios, dice mentiras, que Dios no requiere que yo me arrepienta de mis pecados, que Dios no requiere que viva en santidad, que Dios no requiere que yo ame a mi esposa, que respete a mi familia, ¿no? Entonces cada vez que una persona oye el consejo de Dios y se niega a caminar en obediencia, está haciendo mentiroso a Dios. Dejemos ya esas tonterías de, no, el hermano ahí va para el infierno. Porque el que no cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, está acusando a Dios de mentira. Ahí va, claro. Va pero para el basurero, para el hueco es que va. Porque si creemos el testimonio de los hombres, o si yo le digo mentiroso a una persona y se ofende, la ofensa contra Dios es de proporciones cósmicas porque el testimonio de Él es divino y es real. Real, es decir, de la realeza. Él es el rey. Su testimonio es fidedigno. Eso no va a quedar sin consecuencia. No, bueno, pues yo voy al culto ahí vamos. No. Y por eso tal vez tu vida es un desastre. Por eso tu vida es infeliz. Por eso vives en la vergüenza. Porque acusar a Dios de mentira tiene consecuencias. Tiene consecuencias graves. ¿Y por qué Juan dijo estas cosas? Recordemos que todo lo que Juan está diciendo tiene un porqué. Y como ya hemos dicho hasta el cansancio, había una secta llamada los gnósticos. Juan se dirige a ellos. En ese día, ellos decían creer en Dios, pero sus vidas no mostraban. Rechazaban el nacimiento, la encarnación de Jesús y rechazaban la muerte de Jesucristo. No, ellos no rechazan la muerte de Cristo. Claro, no es que ellos decían que el que murió en la cruz era un hombre, Jesús. Sí, el que murió en la cruz fue Jesús, pero no fue el Cristo. No creían el testimonio de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir sus vidas licenciosas y pecaminosas. No es que el hermano Boris es muy estricto, eso tiran pura piedra desde allá, desde el púlpito, a toda hora el pecado. No, esa predicación no gusta. Allá tú, porque es el testimonio de la Escritura. Ay de mí si yo predico algo diferente a lo que la Biblia enseña, si tuerzo el consejo de Dios, allá tú. El que lo entendió, el que oye, amén, bendito del Señor. Y el que no, pues verá qué hace con lo que se predica. Puede seguir en su vida, allá tendrá que rendirle cuentas a Dios. Gracias a Dios la salvación es individual. Y cada cual pagará por su propio pecado, ¿cierto? Pero este mensaje tiene el propósito también de dirigirse a todo aquel que oye el testimonio de Dios y lo rechaza. Cual gnóstico rechaza el testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo. De manera que la incredulidad es un asunto de responsabilidad humana. Algunos dicen, no, pero es que él no cree porque Dios no lo escogió. No, no cree porque no quiere. No cree porque no quiere. Pero es que él no puede querer. No, es que nadie quería. Por eso la salvación es de Dios, porque nadie quería. Pero los que no quieren porque
no se les da la voluntad de hacerlo. Por eso Dios tiene que intervenir. De manera que es un asunto de responsabilidad. Si tú no crees, porque es que hay personas que son muy avispadas, ahí sí tienen las neuronas funcionando a millón, ¿no? Como si les hubieran metido en el cerebro óxido nítrico, ¿no? Como en Rápido y Furioso. No, pero yo soy así porque Dios no ha obrado en mí. Es que si yo no voy a culto es porque Dios no me ha puesto en el corazón ir. Es que si yo no vivo en santidad es porque ahí voy y el Espíritu Santo me irá perfeccionando. No, es responsabilidad. Tu incredulidad va a ser juzgada por Dios. Porque es porque a ti no se te dio la gana. Alguien dijo, la incredulidad no es una desgracia que deba ser lamentada. Es un pecado que debe ser deplorado, debe ser rechazado, debe ser abominado. Pobrecito, es que está en incredulidad. No, ningún pobrecito. La incredulidad tiene que ser señalada y rechazada. No, pobrecito, es que él no ha cambiado porque es que, pobrecito, qué pesar, hay que tener... No. Él es incrédulo porque no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y será juzgado por su incredulidad. Tú que me estás escuchando acá, que oyes el Evangelio semana tras semana, semana tras semana, y tu vida sigue igual, y vienes con una fachada de creyente, como en la misa, el que peca y reza empata, y voy el domingo, el Señor te va a juzgar por tu incredulidad. No son mis palabras. Algunas personas piensan que es que el hermano Boris se para acá y se deleita diciéndole cosas a la iglesia. No, es que es el tema que Juan quiere tratar. Juan no quiere que la iglesia de Cristo se comporte como los gnósticos, sino que acepten el testimonio de Dios. El pecado del incrédulo estriba primeramente en su negativa intencional de no creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Es decir, no le creo a Dios. Pero en segundo lugar, el pecado estriba en la negativa arrogante de decir, creo en Dios, pero rechazo a su Hijo Jesucristo. Yo creo en Dios. Ven a Cristo. No, ¿Y será que Jesús sí me puede salvar? Eso es una contradicción. Yo no puedo decir que creo en Dios y rechazo a su Hijo. Yo como creyente no puedo decir, amo a Cristo y aborrezco a su esposa, que es la iglesia. Eso es una contradicción. Si yo amo a Dios, amo a su Hijo. Si yo creo en Dios, creo en el testimonio que Él da, creo en sus palabras. Y lo que Dios nos dice es que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación y que solo en Él hay salvación. Segundo punto, Dios nos ha dado vida eterna, versículos 11 y 12. Versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Bueno, esto no requiere mucha explicación. ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que en Cristo hay vida eterna. Y esa vida eterna nos la da Dios. Ojo, Dios nos ha dado vida eterna, pero no como a mí me place obtener la vida eterna. No es que yo me voy a portar bien. No. Esa vida eterna está en su Hijo, en la persona de Jesucristo. Porque hay algunas personas que no desean morir a su pecado y entonces se arropan en un manto de santidad y buenas obras. Entonces constantemente están queriendo hacer cosas, el activismo religioso. Hay personas que como no tienen vida de Cristo en ellos, se llenan de actividades. Entonces tenemos iglesias donde de lunes a domingo hay actividades. A la madrugada, a mediodía, en la tarde, en la noche. Hay actividades para dar y convidar. ¿Por qué? Porque hay que maquillar al muerto.
hay que tenerlos ahí en movimiento. A nosotros nos lo decían, a la gente hay que tenerla en movimiento, trabajando, porque para que parezcan que son lo que no son. Pero el verdadero creyente no necesita estar involucrado en el activismo religioso, porque la vida de Dios está en él. Y no necesita que su vida religiosa se circunscriba a actividades religiosas. Soy creyente el día que hay culto. Salgo del culto y sigo siendo el mismo marrano. Soy creyente el día que hay grupo bíblico, y el día que no hay grupo, o salgo del grupo, sigo siendo el mismo marrano. Soy creyente el día del ayuno, pero cuando termina el ayuno, sigo siendo el mismo marrano. Soy creyente delante de mis hermanos, pero cuando ellos no están, yo sigo siendo el mismo marrano. El verdadero creyente vive la vida de Dios y no necesita estar plagado de actividades. Es cristiano y punto. Y esa vida de Dios tiene consecuencias en su comportamiento y no hay que chuzarlo. Él solo da testimonio donde quiera que Dios lo pone. En casa, en el barrio, en el partido de fútbol, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el taxi, en el bus. Porque es hijo de Dios. Porque la vida de Dios fluye a través de él. Porque da fruto. No hay que forzarlo ni tener actividades de domingo a domingo todo el día para simular que la persona es creyente. Él está vivo porque le pertenece a Dios. Entonces Juan nos dice que la vida eterna está en Cristo, porque tú puedes hacer millones de actividades, pero si no has nacido de nuevo, para Dios solamente son trapos de una mujer menstruosa, trapos de inmundicia. Pero el hermano Boris está promoviendo la apatía espiritual. No, es que el que es creyente camina, yo no tengo que promover nada. Yo no tengo que chuzar a la gente, yo no tengo que metérmele a la casa a nadie. El que es creyente camina, el que no camina, chao, no es creyente. Y como incrédulo tengo que tratarlo. Porque el creyente tiene a Cristo viviendo en él. Vive en él. Vive. No estamos hablando de un muerto, estoy hablando de alguien con vida eterna. La vida eterna está en el Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que no tiene la vida eterna, pues porque no está en Cristo. Y ya. Fácil. No hay que desarrollar un modelo matemático ni saber de física cuántica para resolver el problema. El que es, camina. El que no es, no camina. Juan 3:16. Este es el Evangelio. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que Dios nos está dando el testimonio del Evangelio. Juan 3:16, un versículo que todo el mundo se sabe, pero pocas personas lo mastican. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? En creer en Jesús. ¿Ya? Si yo no creo en Jesús, no hay vida eterna. Pero mi abuelita se portaba muy bien, no hay vida eterna. ¿Creyó en Cristo? Sí, gloria a Dios. ¿No creyó en Cristo? No hay vida eterna. Sencillo. No, pero es que mi marido ahí va. No, ahí va, no. ¿Cree en Cristo? Tiene vida eterna. O hay un evangelio mucho más superficial. No, mire, fulanito es buena gente, trabajador, buen esposo. Solo le falta convertirse. No, le falta todo. Le falta todo. No tiene nada. Porque el que tiene a Cristo, así no tenga nada, lo tiene todo. Pero el que tenga todo y le falte Cristo, en realidad no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? En Jesucristo. No en tu propia obediencia, no en tus buenas intenciones. Algunos que dicen ser creyentes tienen muy buenas intenciones,
pero sus buenas intenciones los van a llevar al infierno, porque no han decidido creer en Jesucristo. Esta es la piedra angular de la iglesia. La justificación por la fe en Jesucristo. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Tienes que creer en Cristo. ¿Quieres caminar en obediencia a Dios? Tienes que creer en Cristo. Hermano, yo ya soy creyente, pero tengo una lucha. Tienes que creer en Cristo. Creer en Cristo no se trata solamente de una acción en el tiempo que ya concluyó. No, es un estilo de vida. Por eso algunos hablan de un arrepentimiento creyente y de una fe arrepentida. Yo no solamente creí en Cristo para salvación, yo creo en Cristo hoy en día para ser santificado. Yo no me arrepentí solamente cuando vine a Cristo humillado por mi pecado. No, todos los días yo tengo que estar arrepintiéndome, dándole la espalda al pecado, luchando con mi propia carnalidad. Es un estado del hombre, es una condición. El arrepentimiento no es una acción limitada, es un estado del creyente. Debe vivir arrepentido todos los días. Dios nos ha dado vida eterna entonces, pero esa vida eterna solo es posible obtenerla por fe en Jesucristo. Que quede claro. Bueno, ¿por qué repite tanto? Miren, ustedes se asombrarían si yo les dijera que a veces uno pregunta y la gente no entiende. Y yo repito y repito y repito. Y aún así, por eso sigo repitiendo. La vida eterna está en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay alternativa, no hay opciones. No es como en los exámenes que a uno le dan varias opciones y uno escoge la selección múltiple con única respuesta. A veces no. Solo hay un camino. Y lo dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino soy yo. La única verdad soy yo. El único que puede dar vida soy yo. No hay nadie más. El evangelio es exclusivista. No, pero es que yo tengo un amigo en otra iglesia y allá pues no es que no predican así como aquí, pero algo parecido. No. Solo hay salvación en Cristo. Solo hay vida eterna para los que están en Cristo. Solo hay santificación en Cristo. No, pero es que allá hablan de Dios. ¿Y pero de cuál Dios? Sí, pues que no son trinitarios, creen en solo Jesús. Es que no creen que Jesús sea Dios ni creen en el Espíritu Santo, pero hablan de Dios. Es que el veneno en realidad no es 100% veneno. El veneno solo es un 3 o un 5%. Lo demás es comida, cebo. Solo en Jesucristo hay vida eterna. Él es el único camino a Dios. Si tú no estás en el camino de Cristo, no eres salvo. Y no te vayas de este lugar sin entrar por la puerta estrecha. Porque ¿qué sabes tú si vas a pasar del día de hoy? Y tenemos planes, ¿cierto? Esta tarde va a haber clase de taller de discipulado, de premembresía con algunos hermanos. Mañana iremos a trabajar. Pero qué sé yo, ¿qué sabes tú? Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan es concluyente y contundente. ¿Tienes al Hijo? Tienes vida. No tienes al Hijo, no tienes vida. Punto. Otra vez, pero es que yo ahí voy. No. O tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Así de sencillo. Aquí el apóstol no está diciendo el que pertenezca a la iglesia reformada. La pregunta que nosotros le hacemos a las personas para saber si son creyentes es la siguiente: ¿en qué iglesia te estás congregando? Pero Juan no está diciendo eso aquí. Juan está diciendo
¿Tienes al Hijo o no tienes al Hijo? No importa en qué iglesia estés, no importa en qué iglesia te congregues. ¿Tienes al Hijo? Porque muchos reformados no tienen al Hijo y van rumbo al infierno. Y muchos de iglesias que consideramos de falsa doctrina han tenido un arrepentimiento sincero. Y algunos se llevarán una sorpresa cuando estén en la presencia de Dios. Bueno, está diciendo aquí si conoces las 5 doctrinas de la gracia, si conoces las 5 solas, si conoces a los padres de la iglesia, si sabes de teología sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. No. Juan está diciendo aquí, tienes al Hijo, porque no hay requisito para ser salvo, solamente creer en el Hijo. Pero lo que sucede hoy en día en las iglesias cristianas es que la gente se llena de teología. Y como estudiábamos esta semana, esa teología para lo único que le sirve es para hinchar su ego. Y nada más. Conocimiento muerto, sin vida. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? Si tienes al Hijo, tienes vida eterna. ¿No tienes al Hijo? Así seas un erudito, no tienes vida eterna y vas al infierno. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees en el Hijo? Tienes vida eterna. ¿Crees que Jesucristo pagó tu culpa en la cruz? ¿Que solo en Él hay salvación? ¿Que tú eres un pecador necesitado de Jesucristo? Tienes vida eterna. ¿No crees en la obra de Cristo? No tienes vida eterna. Ese es el testimonio de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti si no has creído en Cristo. No es cualquier cosa. Algunas personas se asustan porque papá se pone bravo, porque mamá se pone brava, porque la mujer se pone brava. Pero aquel que rechaza a Jesucristo tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Cosa terrible es caer en manos de un Dios santo. No, Dios es amor. Bueno. Sigamos creyendo el falso evangelio. Dios es amor, Él me va a esperar. Cuando yo esté allá agonizando, voy a hacer la oración de fe y todo va a estar bien. Mientras tanto, a bailar y a fornicar, que el mundo se va a acabar. Aleluya, aleluya, y cada quien con la suya. No tientes a Dios. No tientes a Dios. No erréis. Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. ¿Tú crees que vas a sembrar semillas de limón y vas a cosechar manzanas? No, siembra limones, tendrás limones. Siembras pecado, segarás corrupción, destrucción. Pero si siembras para el Espíritu, vas a tener vida eterna. No hay alternativa, amigos. No hay alternativa, hermanos. Conclusiones. Recibimos información, aceptamos la información o rechazamos la información y algunas cosas son irrelevantes. Pero el testimonio de Dios es relevante en sí mismo. Lo que hace relevante el testimonio de Dios no es si yo creo en Él o no. La credibilidad de las personas depende de que tantas personas le crean. De hecho, hay una mentira hoy que circula por todo el mundo. Y alguien dijo en una ocasión, una mentira que se repite durante 100 años se termina convirtiendo en verdad. Si la gente la cree, la gente hoy en día cree que venimos del mono, que somos el producto de una gran explosión y que un hombre puede nacer con su cuerpo de hombre, pero ser una mujer por dentro. Y eso lo cree la gente ya hoy. Ahora, ¿eso lo hace verdad? No. Lo que hace veraz el testimonio o un testimonio es quién lo está diciendo. Y el que nos dice que en Cristo hay salvación es el Santo, Dios, Jehová,
el Eterno, el Señor, el Creador de todas las cosas, y bien haríamos en oír su testimonio. Iglesia, ha sido un truco sutil el que Satanás ha utilizado con la mayoría de los cristianos profesantes de hoy en día, con este falso evangelio del cristiano carnal, engañando almas preciosas, diciéndoles que es posible creer en Cristo sin haberse roto el poder reinante del pecado. No, tú estás en pecado, no, pero ahí vas, ahí vas. Qué astucia la de Satanás decirle a la gente que puede vivir una vida carnal, sembrando para la carne, y que aún así todo les irá bien con sus almas eternas, porque han hecho una decisión y tratan de vivir de la mejor manera posible. No, es que yo hago lo que puedo. ¿Te han escuchado eso? No, yo hago lo que puedo. ¿Será eso suficiente? No, yo ahí voy, hago lo que puedo. Es una mentira de Satanás. Este falso evangelio ha permeado tanto en las iglesias hoy en día que nadie se cuestiona su fe o su interés en Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿tú te cuestionas tu fe? ¿Alguna vez te has sentado a meditar, yo realmente soy cristiano? ¿Has revisado tus frutos, tu vida, tu testimonio, tus pensamientos? ¿Has reflexionado, te has confrontado contigo mismo, te has hecho esa pregunta siquiera? Oigan, ¿de verdad yo he nacido de nuevo? ¿Será que yo he nacido de nuevo? Porque es mejor entrar al cielo dudando de haber nacido de nuevo que ir al infierno convencido de que somos creyentes. Porque para ir al cielo no se necesita seguridad de salvación, se necesita creer en Cristo. Mucha gente va a ir al cielo dudando de su salvación, pero así mucha gente va a ir al infierno convencidos que son creyentes. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo soy creyente, yo estaba ahí, yo te serví. Yo les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tienes que evaluarte, evalúa tu vida. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. No, yo estoy bien. Estoy bien. No creas la mentira de Satanás. Evalúate, evalúate. Por el amor de tu alma, evalúate. Porque puedes estar viviendo engañado, puedes estar viviendo una mentira. Y en aquel día, una gran sorpresa va a embargar nuestra alma. ¿Crees en Dios? ¿Crees el testimonio de Dios? Amigo, que me estás escuchando, Jesús es Dios manifestado en carne. Él es el único que puede salvarte. Él es absolutamente único, no hay nadie como Él. Él es el unigénito de Hijo de Dios. Él es el único que podía morir en la cruz y pagar nuestra culpa. Murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de los que ha de ser salvos, intercediendo por cada uno de los que se ha arrepentido. Y tenemos que creer en eso. ¿Tú crees que en Jesucristo hay salvación o vas a seguir rechazando el testimonio de Dios? Vas a seguir acusando a Dios de mentiroso. Vas a creer a los gnósticos de hoy que dicen que se puede ser salvo viviendo en la carne. O crees o no crees a Dios. Si no le crees, le estás haciendo mentiroso. Estás acusando a Dios de mentira. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy muchísimas gracias por tu bondad al exponernos a estas verdades, Dios mío. Es un llamado de atención para tu iglesia. ¿Creemos o no creemos? El que cree tiene testimonio en sí mismo, porque ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero el que no cree, le ha hecho mentiroso. Padre, ayúdanos a creer.
Como dijo aquel hombre en medio de su debilidad, Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo quiero creerte cada día más. Cuando viene la tentación, dudo de ti. Cuando viene el problema, dudo de ti. Cuando vienen los malos pensamientos, dudo de ti, Señor. Yo te pido que me ayudes. Que me ayudes cada día a creer el testimonio fidedigno de la Escritura. El testimonio real, el único testimonio que importa. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señores, si hay alguien aquí que aún no ha creído en el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo, yo te pido, Señor, por favor, que lo atraigas a Jesucristo, que le reveles a Cristo a través de la Escritura, que le hagas entender que solo en Cristo hay salvación, que solo en Él hay vida eterna, que no se necesitan obras, no se necesita pagar penitencias, únicamente se necesita fe en el eterno Hijo de Dios, que murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Señor, manifiéstate a aquellos que aún están en incredulidad. Revélales a Cristo, Señor. No permitas que salgan de aquí igual a como llegaron, Dios mío. Convéncelos a través de tu Espíritu Santo para que den gloria a tu nombre, para que sus vidas sean transformadas y escapen de la ira venidera. Gracias, bendito Dios, por escucharme. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.